programación. Yo lo encuentro entrete, así que espero que les guste a ustedes también. Bueno, ¿qué es Python? Como ya les dije, un lenguaje de programación, al igual que C++, Java, entre muchos otros, y lo que nos permite hacer es programar, al igual como lo hemos hecho durante todo este tiempo. La lógica nunca va a cambiar, recuerden eso. Esta es otra forma de escribir las cosas solamente. Esa es como la mayor diferencia entre cada lenguaje. Igual si tienen dudas me van parando y me van haciendo preguntas. Yo estoy leyendo el chat igual. Respecto a la historia, este es un lenguaje que aparece en el año 91 por Guido van Rossum, que fue un trabajador de Google también. Y me quedé con esta parte de la Wikipedia que la encontré bastante interesante, que dice que es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorece un código legible. Es decir, que es un código fácil de leer, fácil de entender, sin tanto análisis. Así que eso es una característica muy importante de Python. Bueno, las características como principales o más notorias es que es un lenguaje interpretado. No sé si se acuerdan que en C++ nosotros cuando, no sé, tenemos un error, C++ no nos deja ejecutar ese código hasta que lo solucionemos. En cambio, un lenguaje interpretado, eso C++ es un lenguaje compilado, un lenguaje interpretado va a ejecutar línea a línea y hasta que encuentre un error recién va a salir un aviso. Entonces esa es la pequeña diferencia. Esto va a ejecutar hasta donde pueda y después si hay un error ya ahí va a saltar. Pero de momento nos dejaría ejecutar código con error. Ahora, es multiplataforma, es decir, puede estar en Mac, puede estar en Windows, en Linux, así que no hay problema con eso. Y una de las cosas más importantes del recalco, que es fácil de escribir. Bueno, este es el típico hola mundo en C++, este es el que hemos visto durante la clase. Los comentarios, abajo está en verde el resultado de lo que se imprime, para que sepan, no es necesario que se ponga este en el código, pero me estoy refiriendo a que este es el resultado de este ejercicio. Y bueno, este es un hola mundo, con todo este ajetreo de include, de use y namespace, y bueno, ¿cómo sería esto en Python? Sería así, pum, así de hermoso, print hola mundo, y listo, no hay que poner nada de include, nada de eso. Entonces, eso es lo bonito de Python, que es como muy simple de escribir. Yéndonos más específicamente ahora, le podemos decir adiós al punto y coma. Yo también quedé así, oh, sorprendido. No sé si se dieron cuenta que acá nosotros ya omitimos. O sea, no es que sea más fácil, es como, o sea, más fácil de escribir, sí, pero la lógica, si tú tienes que hacer un algoritmo, el algoritmo va a ser el mismo, pero escrito, sí, de una manera más fácil. Escrito más fácil, pero no que la lógica sea más fácil en sí. Sí, yo lo encuentro al menos más fácil. Y acá está la diferencia, porque esta es la comparativa entre estos dos lenguajes y, bueno, como dice ahí, adiós punto y coma. Ya no tenemos que poner el punto y coma en cada oración al final, ya no se pone, así que mucho mejor. Y bueno, lo que hicimos en C++ como en 10 líneas, 7 líneas, lo podemos hacer en Python en una sola. Los comentarios, que esto es algo también que ocupamos comúnmente. Bueno, así se hace un comentario individual de una línea, barra en C++, y un bloque de código es barra, asterisco, asterisco, asterisco y cierre con la barra, para un bloque. En Python es un poquito distinto, sería el comentario individual con un gato, y los bloques de código se comentan con 3 comillas, pueden ser simple o doble. En este caso del ejemplo puse 3 comillas simple, pero puede ser doble. Las variables. Este es un ejemplo que saqué de las primeras clases que tuvimos, que es el cálculo del promedio de 4 notas. Bueno, acá, cosa importante a recalcar de este ejercicio, es que declaramos los tipos de datos, es decir, dijimos que eran float explícitamente, y bueno, ya hicimos los cálculos necesarios. ¿Cómo sería esto en Python? Bueno, esto sería así, ¡pum! Variables, tipos de datos, ¿para qué? ¿Para qué poner tipos de datos? Python te dice, oye, ¿para qué me vaya a decir que tú eres un float si yo puedo deducirlo? Si tú me pones 6.2, yo sé que eres un decimal, entonces ¿para qué lo voy a poner? Y Python te permite hacer esto de ahorrarte el tipo de datos. Si se fijan, lenguaje, matemática y biología, acá no se pone el tipo de datos, no se pone que es float, porque Python lo sabe implícitamente. En el promedio, bueno, acá se deja almacenado el valor de ese promedio, literalmente, y luego imprimimos. El resultado sería el que está ahí abajo, 6.35. Entonces, adiós, tipos de datos en Python.
No quiere decir que no los use, pero no es necesario escribirlo explícitamente. Él por debajo sabe qué es lo que son las cosas. Acá, en esta diapositiva podemos ver, o cómo jugar un poquito con los textos. Bueno, hago más hincapié en lo que es la concatenación, derechamente. Esta parte es concatenar. Tenemos un texto que dice hola, y vamos a almacenar una concatenación en la variable x. Entonces yo estoy concatenando texto más un string que está escrito entre comillas, que es el cómo estás. Entonces esto es una concatenación. Dice, en las declaraciones si se pone el punto y coma, ¿no? ¡Ah, me pifié! Gracias por ver. No, me pifié yo. Copié y pegué mal. No, no van los puntos y coma. Muchas gracias por observarlo. No van. Me pifié yo acá. ¡Qué observadora! Sí, muy bien. No van. Bacán que te diste cuenta. Muy bien. Me pifié yo. Sí, acá tampoco están. Por ejemplo, acá tenemos declaraciones variables y no, tampoco están. Bueno, como les decía, esto es una concatenación. Con el signo más, tú concatenas un texto con otro texto, en este caso. Otra cosa importante es que si tú tienes un texto, por ejemplo, hola, y hubiera puesto más 2, el número 2, no entre comillas, un 2, ahí me hubiera saltado un error. Me va a decir, no puedo sumar texto con string. O sea, en el fondo Python sí sabe lo que estáis haciendo. Entonces dice, ¿cómo voy a sumar un string y un entero? Sí saben esos tipos de datos, pero nosotros no los pusimos. Entonces ahí vamos a tener un error si hacemos eso, así que hay que tener cuidado. Entonces, siguiendo con esto, tenemos algo que también es bastante interesante, que esto quizá lo podríamos hacer con un for en C++, que sería extender, digamos, o amplificar o multiplicar un string. Multiplicar un string. Esto sí se puede. Sumar, no. ¿Qué quiere decir la multiplicación al agregarlo con un string? Es multiplicar n veces la cantidad del texto. Por ejemplo, yo puse hola por 5, hola, va a aparecer eso. Esto quizás lo podríamos lograr con un for, como dije, en C++. Estos son algunas funciones o métodos, bien dicho, que tienen los string acá, que es como para saber si el texto está en mayúscula. Por ejemplo, estoy en mayúscula, yo pongo texto is upper, es como, está en mayúscula, e imprimo el resultado, que es un booleano. Y dice true, sí, está en mayúscula. Lo mismo está para minúsculas, pero acá se llama is lower. Y podemos saber si está en minúsculas. Y también podemos saber, ojo acá, que yo a propósito puse un número como string. Pero yo aún así puedo saberle si es numérico. Entonces yo puedo saber si es numérico y dice sí, es numérico. Si hubiera puesto hola, va a decir false, porque no es numérico. Bueno, así como is numérica hay muchos más is, por así decirlo, hay muchos más métodos para jugar con los textos, pero puse algunos. Algo importante también que siempre vemos nosotros acá en C++ son los inputs, la entrada de datos. Lo simpático de esto es que nosotros podemos poner inmediatamente el mensaje que queremos mostrar y guardarlo en un dato. En este caso yo estoy introduciendo, o sea, pidiendo un nombre, en realidad ingreso un nombre, y se va a guardar en la variable nombre, así de simple. Entonces cuando empiece a parpadear la pantalla para que escriba algo, va a salir, ingresa tu nombre. Entonces va a esperar a que ingrese el nombre. Y esa es la sintaxis básica. Esta es la función input, así de simple. Input, le pasas el nombre, el texto que quieres entre comillas, y se va a almacenar en nombre. Yo acá, por ejemplo, puse María. Si imprimo lo que es María, o sea, el nombre va a ser María. Ahí está en verde. Ahora, hay que tener cuidado si lo que queremos en nosotros es recibir decimales o enteros también. ¿Qué pasa acá? Cuando hay un input, Python siempre piensa, siempre, que es un string. Siempre va a pensar que es un string. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a poner 24, yo puse acá como entrada, tenemos que castearlo, que es una forma de decir que vamos a convertir un tipo de dato a otro. Entonces, en este caso, vamos a pasar desde el string que vamos a introducir a un entero. Entonces, por eso lo ponemos entre paréntesis. Int, y adentro ponemos el input. Es una forma de decir que convierta lo que introdujeron en número. Ahora, si ponen hola y lo convierta a int, no se va a poder y va a salir un error. Así que, por ejemplo, si ponen 24, va a estar bien y se va a poder trabajar como número.
La idea de pasarlo entero es que podamos sumar, hacer toda la operación aritmética, cosa que no podríamos hacerlo si tomáramos como si fuera un string. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Lo leo en el chat. Ya, bacán. Sigamos entonces. ¿Llegó alguien? Ya llegó la... Ya. Las listas son bastante fáciles igual. Es simplemente decir lista igual a y declaramos la lista que queremos, ¿ok? Así de simple. En este caso una lista con estos elementos. Ahora, esta es una forma de definirla inmediatamente. Pero después, ¿cómo nosotros haríamos si queremos empezar con una lista vacía y no sabemos qué van a introducir? Bueno, para eso está el método append, así de simple. Append y agregas los valores que quieres. En este caso, la lista final ya tendría los valores 1 y 4. ¿Cómo accedemos a los elementos? Los elementos se acceden igual que en C++, con los corchetes y 2, o sea, y la posición, el índice. En este caso yo puse lista, corchetes 2, que representa el número 9. Eso es lo mismo que C++. Y tres cosas muy bacanas de Python con las listas es que permite distintos tipos de datos en la misma lista. Por ejemplo, acá yo tengo 3 tipos de datos, no sé si se están dando cuenta. Tengo un entero, tengo un string y además tengo un decimal, un float, como quieran ver. Y es perfectamente permitido. En C++ nosotros tenemos que decir, oye, tú vas a hacer de este tipo y nada más. Entonces, Python dice, dale nomás, y venía una lista, guarda cosas y listo. Así que por ese lado es bastante bacán Python. No sé si se dieron cuenta, pero no es necesario definir un tamaño. La forma de inicializar una lista es así, corchete, corchete, listo. Después vaya agregando si quieren. Y imprimir una lista de manjars, porque ya nos olvidamos un poquito de ese más que tenemos que recorrer con un for. Nosotros podemos print lista, pum, y aparece toda la lista, impresa. Así que ya no tenemos que hacer un for para recorrer cada elemento de la lista. Sí, es hermoso. Es muy bacán eso. Bueno, matriz es básicamente listas dentro de otra lista, es lo que hemos visto en realidad. Podemos verlos así como le estoy diciendo. Tenemos una lista en la posición 0, otra lista en la posición 1 y otra lista en la posición 2. Y bueno, visto más bonito, lo de recién se ve así. Es lo mismo que hemos visto en C++. Lo mismo. ¿Cómo accedemos al elemento? De esta manera, 2 componentes, fila de columna, si queremos verlo así. Estoy imprimiendo la matriz 2,1, bueno, sería el resultado del 8. También es un manjar imprimirlo, porque podemos poner matriz y sale así. De hecho, hay otra librería que nosotros podemos importar, que es la librería NumPy, que si ustedes sepan, se utiliza mucho. NumPy se escribe, y puedes trabajar con matrices y hacer cosas mucho más matemáticas, cosas así, y lo imprime mucho más bonito que esto. Lo imprime como la declaración que puse ahí yo, matriz igual a eso. Así lo imprime, así como en esa forma. Python es bacán. Yo lo ocupo a todo, si se me ocurre algo, ya Python. Lo primero que pienso. Y si quieres que te vuele un poco la cabeza, Python soporta listas que están dentro de otra lista y esta a su vez dentro de otra lista y a su vez que están dentro de otra y así. ¡Pah! Si se fijan acá yo tengo 2 elementos, son 2 elementos de la primera lista, pero en la primera lista tengo otra lista que sería la 5, 6 y en la segundo elemento tengo, en la tercera posición tengo una lista que a su vez en su segunda posición tiene otra lista. Bueno, eso también se puede hacer con Python. Y para acceder se hace mediante las componentes así. Al final, acá hay que recalcar que lo que está haciendo es simplemente donde yo puedo poner un dato en un lugar. Yo puedo poner una lista, porque es un dato. Python te dice, ¿un dato? Ya, está bien, va ahí. Si quieres, ponelo ahí. Entonces, por eso yo puedo hacer eso. No suelo ocupar mucho esta cosa, casi, o sea, nunca lo he ocupado, la verdad. Pero puede que alguna vez se utilice. Bueno, para que lo sepan. Y yo quedé así cuando me enteré de estas cosas en Python. Y empezamos a decir, estoy igual. Así Python es re simpático. Déjame tomar agüita. Y acá empezamos a decirle adiós a las llaves y bienvenidos a los 2 puntos. Vamos a empezar con los condicionales.
acá hay como 3 cositas o 4 cositas que son importantes de decir. En primer lugar, la más notoria es que, bueno, decimos adiós a las llaves y bienvenido a los 2 puntos. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos bloques de código para escribir, ya no van a ir con las llaves. Por ejemplo, el if, cuando nosotros escribíamos, no había leído eso. Cuando nosotros ocupamos un for, un while, siempre van llaves y adentro de eso va nuestro bloque de código de lógica que queremos hacer. Bueno, en Python nosotros escribimos 2 puntos y abajo de eso escribimos lo que queremos hacer. Así de simple. Ojo, acá lo importante sí es que siempre tiene que estar la indentación. ¿Qué me refiero con esto? Que cuando tú escribas tu bloque de código tiene que estar un nivel más adentro de la línea padre, por así decirlo. En este caso tenemos un if, entonces lo que queremos hacer, si es que se cumple la condición, tiene que estar un nivel adentro desde esa línea. Yo les recomiendo a usted ocupar la tecla Tab, no sé, esta, no sé si se ve en mi cámara. Esta es la que te empuja las cosas hacia adentro, es como la que te hace la sangría. Igual se pueden ocupar espacios, pero yo ocupo eso y me tiro al tiro para adentro el código. Por eso igual nosotros lo acostumbramos o tratamos de acostumbrarla a que escribieran así sus códigos. En C++, para que ustedes sepan, si ustedes ponen llave y ponen todo para el lado, va a funcionar. Porque lo que importa es que esté dentro de llave. Acá importa la indentación. Así que todos tienen que estar metidos hacia adentro. Ya. Otra cosa importante de esto, bueno, no sé si se dieron cuenta, el if, ¿qué es eso? Bueno, esto es lo mismo que el else if en C++. Así de simple. Es así, acá se llama así, el if. Y los operadores lógicos, no, te diste cuenta, es el... Ay, para allá iba. Era el... que ya no hay operadores lógicos como antiguos, así el ampersand o ¿cómo se llama? La barra vertical. Es and y or, así de simple. Es muy lingüístico, encuentro yo. Es como muy de hacer códigos hablando, por así decirlo. Por eso dice que es legible, es fácil. Un buen código, la mayoría de las veces, es aquel que tú entiendes solamente leyéndolo así. No es necesario como muchos comentarios, ¿cachai? Como que siempre es buen código aquel que se autocomenta, se dice. Entonces, eso. Y bueno, las condiciones acá yo puse ejemplos da lo mismo, pero era para que usted viera las 3 situaciones. If, el if y toda esta cosita. A ver, ¿cómo buscamos elementos en Python? Bueno, acá se acuerdan que estábamos recorriendo antes con el for, recorríamos si este elemento era igual a este, imprimíamos algo. Bueno, en Python hay algo muy bacán, que es la palabra reservada in, que es muy fácil de leer. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo buscamos un elemento? Por ejemplo, tenemos una lista que es de frutas, pera, manzana y plátano, y queremos buscar la fruta kiwi. Entonces, ¿cómo yo sé si esa lista contiene a kiwi? Bueno, simplemente digo, if fruta in lista. Es como, si la fruta está en la lista, tal cosa. Y así de simple. Es muy de lectura fácil. Si kiwi en este caso está en la lista, imprime estoy en la lista. Y si no, no estoy en la lista. En este caso, no está en la lista. Entonces, esta es una forma de buscar elementos en una lista. Esto lo hacíamos nosotros, como recalco, en C++ con un for, ¿cachai? Entonces, en C++ íbamos como elemento por elemento, if este igual a lo que queremos buscar, if este igual a lo que queremos buscar, y después eso. Entonces, acá es, if fruta está en la lista, ¿sí o no? Ya, listo. ¿Se entendió? Espero que sí. Bacán esto. Ahora empezamos con los ciclos. Los ciclos, acá cambia un poco el paradigma de mirarlo como que se cumpla una condición para ejecutar el ciclo. En los for particularmente, acá siempre la mayoría de las veces nos vamos a estar manejando por rangos. Es decir, también es como muy fácil de decir, yo quiero que se recorra desde acá hasta acá. En este caso, yo le estoy diciendo, bueno, si se dieron cuenta ya no hay paréntesis para lo que está entre medio. Uno pone for i in range y hasta el número que quiere recorrer. En este caso, le estoy diciendo que el for va a ir desde 0 hasta 6, o sea, hasta 5, perdón. El 6 no se cuenta, es excluyente. Pero ustedes saben que va desde el 0 a todo, la mayoría de las cosas. Cosas que destacar acá. Claro, si ponemos solamente 6, significa que ese es el número hasta donde tiene que llegar. Pero, bueno, ahí estoy imprimiendo, pero nosotros también podemos decir
que queremos que empiece desde un inicio distinto, no necesariamente desde cero. Entonces acá yo le estoy obligando a que empiece del 2. Entonces acá hay dos parámetros, el de inicio y de fin. Cuando tú pones solamente uno, significa que este es el de fin. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Acá estamos llegando desde el 2 hasta el 7 es excluyente y lo imprimo. Entonces 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, la sintaxis es esa, for i in range. In range, eso recuérdelo. ¿Se entiende hasta ahora? Ya, bacán. Me quedo con lo que dice la Connie entonces. Ya, buena sonca. Sigamos con los for entonces. Bueno, acá tengo un ejemplo que lo que hace es ponerle el pro al nombre de las niñas, ¿ok? Bueno, este es como lo haríamos más o menos cotidianamente. Vamos recorriendo cada elemento, por ejemplo, tengo el arreglo niñas, y acá viene otra cosa importante. ¿Cómo saber el largo o cuánto tengo que recorrer para terminar una lista? Bueno, acá viene en auxilio la función len. ¿Qué es lo que hace len? Len es saber el largo. Es como el length de C++, pero acá es len. Y entonces yo se lo paso el arreglo de niñas, se lo paso al len y me dice la cantidad de elementos que tiene. Entonces en este caso diría 5. Entonces lo que estamos haciendo es for i in range 5 para este caso. Entonces, espero que se entienda. Saca simplemente el largo. ¿Cuánto mide ese arreglo? 5 en este caso, listo. For i in range 5. ¿Por qué? Porque lo que retorna el len es un entero. Entonces ahí se posiciona un entero en el range. Y dice, ah, ya, perfecto, es 5. Y voy... Claro, es como el size, es como el size, exactamente, lo mismo, eso es para saber el tamaño del arreglo. Entonces lo que estoy haciendo es, en una variable que se llama pro, lo que estoy haciendo es concatenar, lo que ya vimos anteriormente. Concateno, porque si se fijan, los nombres son string, en este caso estoy concatenando string con string. Claro, el len es el size, es lo mismo, pero acá se llama len. Es que viene del length de esto, mira. Eso. Entonces, bueno, acá si se dan cuenta, esto ya lo han hecho, es el, no sé, el arreglo, corchete i, para ir recorriendo, eso ya ustedes lo saben. Bueno, entonces por cada niña yo le estoy agregando el pro. Y cuando se lo agrego, lo imprimo. Después dame la otra niña, ponerle el pro, imprímelo. Pum, pum, pum. Ahí están los nombres impresos, como quedarían. Ahora, hay otra cosa que también está en C++, y está en mucho lenguaje, pero no lo vimos nosotros solamente, que es el for each. ¿Cuál es la diferencia entre un for y un for each? Miren, la sintaxis es súper similar, for i, pero acá, este for i in range, y acá solamente, ¿cuál es la diferencia? Que la variable que va a iterar, la variable que va a ir cambiando a medida de cada vuelta, en este caso va a tomar el valor de ese elemento inmediatamente. Por ejemplo, si pongo for niña y niñas, niña, primero que nada, es una variable que va a existir solamente después del for hasta a lo que está adentro, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo acá? Estoy diciendo que por cada niña que esté en la lista niñas, eso estoy diciendo. En primer lugar, la primera vuelta, niña va a valer Sara, ya no vale i, a eso voy, ya no es un índice, vale el elemento como tal. En la primera vuelta vale Sara, luego vale Connie, luego vale Lilo, Vivi y Sonka. ¿Cachai? Esto es un for each, que lo que hace es tomar el elemento al tiro, de una, así. Ya no está el índice, toma el elemento. Entonces, yo concateno el elemento, Sara, por ejemplo, con pro, de inmediato. Eso es lo que hace el for each. Es una pequeña forma de diferencia y forma de trabajar los for. A mí hay ocasiones que es bastante cómodo trabajarlo así, cuando no necesitamos los índices, por ejemplo. ¿Para qué quiero el índice? Mejor dame el elemento al tiro, dámelo al tiro. ¿Se entiende? Ustedes no lo conocían quizá, el for each. Esto lo tiene mucho lenguaje, no es el único que lo tiene, pero bueno, se lo muestro acá. El while, el típico de toda la vida, bueno, hay mucha diferencia con lo otro. Acá estoy emulando, de hecho, un for, por así decirlo. Estoy aumentando, iniciando la variable i en 0 y que se cumpla esa condición o ese ciclo hasta que i sea menor que 6. Y voy imprimiendo y voy aumentando el contador. No hay mucha gracia ahí, es un while. Las funciones, no sé si recuerdan bien funciones, pero bueno, las funciones, acá viene la palabra reservada def, ¿ok?
luego de def viene el nombre de nuestra función y finalmente los parámetros si es que es necesario. En este caso yo puse como parámetro num, que va a ser el número que van a ingresar para yo saber si el número que quieren saber es, si es par o no, es par. Vamos a comprobar eso. Entonces, bueno, así se hace. En este caso, este valor no devuelve nada. No sé si recuerdan los return y todo eso. Ese más. Si no, lo repasamos después, no sé. Pero me lo dicen. En este caso no ocupa return porque es un procedimiento, es algo que hace nomás. ¿Cachai? Entonces, lo que está haciendo acá es, si el número es par, pone soy par y si no, no es par. Ahora, ya voy a decirlo igual. Pero una función que no retorna nada, después de hacer lo que hizo, yo no puedo hacer nada más con ella. Esa es la diferencia con ocupar return, que yo sí puedo jugar con ese valor que se me retorne. Acá yo veo si es par e imprimo que es par. Y después yo ese número que es par, no sé, ¿lo puedo sumar o hacerle algo? No, porque el encargado de esta función era poner soy par, eso es todo. Entonces, a diferencia de un valor devuelto o un return, yo sí puedo hacer cosas. Por ejemplo, acá tenemos la función cuadrado, que lo que hace es elevar al cuadrado un número que pasa. Y retorna ese número ya elevado. Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si pongo 3, va a retornar el 9. Al retornar el 9, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo almacenarlo en una variable. Puedo decir mi nuevo valor igual a cuadrado, paréntesis, 3, y va a decir 9. Entonces yo, mi nuevo valor lo puedo multiplicar por algo más, mi nuevo valor lo puedo sumar, todas las operaciones aritméticas que conllevan. Yo puedo hacer eso. Si hubiera esto sido un print, ¿qué puedo hacer con un print? El print no devuelve nada. No podría almacenar esa variable. Entonces, bueno, esas son las ventajas de ocupar return y no return. ¿Se entiende? O era medio confuso. Quise hacer un resumen de la clase de funciones que ya habían visto ustedes. No sé si se entiende. O lo digo más lento. O le doy nomás. ¿Sí? Ya, bacán. Si hablen por ustedes nomás. Tranquilo, voy a entender eso. Bueno, eso son por la parte de funciones. Más que nada para que recuerden la sintaxis. Def, el nombre de su función, parámetros si es necesario y, si se fijan, 2 puntos. Chao llaves, chao llaves. Y bueno, ¿sabías que Python nos ayuda a ahorrar algo de tiempo? Y bueno, ya tiene creadas las funciones max, min y sort para lo que son las listas. Así que eso también está muy bacán. Bueno, en esencia es esto. Para saber el máximo, no sé si ustedes se acuerdan que andábamos buscando el máximo a través con un for, buscamos cuál era el menor y Bueno, acá dice, oye, pero si esto es súper cotidiano, ya. Hagamos una función que se llame max, que nos pase en la lista y nosotros se lo digamos, ¿para qué lo van a hacer? Y eso es lo que hace, así de simple. Tú le pones max, le pasas la lista que quieres saber cuál es el máximo y te lo va a guardar, te lo va a tirar, así de simple. Si se fijan, Max, haciendo un ejemplo, cómo funciona esto internamente, lo que está haciendo Max es retornar un número. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué Max retorna un número? ¿Por qué los de Python quisieron retornar un número? Porque si se fijan, yo puedo almacenar ese valor en una variable que en este caso yo le puse máximo. Si esto hubiera sido solamente un procedimiento, quizá hubieran impreso, oye, el máximo es 7, pero no me sirve de nada. Yo, en cambio, con el return, y gracias a que ellos pusieron return, a que esa función tiene un return, yo puedo jugar con ese máximo, no sé, dado el máximo y hago tal cosa, por ejemplo. Entonces, eso es muy bacán. Lo mismo para el min. Acá está el min, la lista. ¿Cuál es el mínimo? 1, así de simple. Y si, bueno, si se acuerdan de lo que mostró la Andrea la otra vez, que hay muchos algoritmos de ordenamiento, bueno, Python te dice, ya, para que vaya a hacer tú el código, yo te presto uno, tú pones lista.sort y te la ordeno. Así de simple. Entonces, cuando ya imprimimos la lista, va a salir 1, 3, 4, 5, 7. Ordenadísima. La Andrea... Pero, Andrea, es muy importante lo que dijiste. ¿Por qué? Porque esto se basa en lo que dijo la Andrea. Detrás del punto sort hay una función implementada, un algoritmo de ordenamiento implementado que, bueno, para ser más específico, se llama team sort.
la Andrea les mostró el Bubble Sort, que era el burbuja. Bueno, hay otros que son como el Merge Sort, Quick Sort, hay muchos. En este caso, Python ocupa uno que se llama Team Sort, que parece que lo crearon como propiamente para el lenguaje. Son medio brígidos los cabros. Pero eso, pues, ya está listo. No hay que hacerle nada. Y cuando supe eso, yo dije, es bellísimo. Y eso, pues, eso más que nada. Si tienen preguntas, quedaron con alguna duda, mi idea era como hacerle un símil, una comparativa entre lo que es C++ y Python. No sé si tienen alguna duda, pues esa era la diapositiva. Creo que abarcamos casi todo lo que hemos visto en el curso, pero en modo Python. y eso, pues. Ahí antes del descanso, un ratito para volver a la 11. No sé si quedaron con dudas, preguntas. Igual hay algo que no les mostré, que se lo puedo mostrar. Por si quieren saber. Espérame. Se ve. Pero algo muy corto. Voy a comer esto. Que en las listas nosotros podemos elegir como cierta forma, ¿cómo se puede decir? Cortar trozos de... Al tiro te respondo, Sonka. Trozos de... O sea, ¿cómo se puede decir? Quiero segmentos de una lista. Yo puedo decir, por ejemplo, si esto fuera una lista, yo puedo decir lista, no sé, imprimir una lista que vaya desde la posición 3 a la 6, por ejemplo. Entonces me va a imprimir solamente eso, entre ese rango. Esta es una forma muy bacán de trabajar con Python. Esto te va a devolver, bueno, acá no tengo, sí tengo 6 elementos, pero en realidad sería hasta ahí, para que no se caiga, por ejemplo. Entonces esto te va a tirar los números que están entre el 0, 1, 2, 3, que sería este, hasta el 6, hasta acá. Entonces, como esto es un trim, una forma de cortarlo. Bueno, eso para recalcar lo que no lo había dicho. Dice, pero lo del max se podría hacer en C++ con una función. Sí, obviamente. De hecho, es que esa es la cosa, po. Ellos te facilitan el trabajo, ellos ya lo hicieron por ti, pero si tú en C++, claro, tú tendrías que hacerlo tú, como implementar o crear una función max y hacértela para ti, y egoístamente la ocupas solamente tú. Pero sí, podría hacértela. Y recibes un arreglo, lo recorrí y retornáis el máximo de ahí. Pero acá, eso es lo bacán, Python ya lo tiene hecho, lo hace por ti. Hay muchas cosas que yo no puse acá que te lo hace por ti, pero si no terminaría mañana. No sé si alguien más tiene una duda y no sé si respondí a tu pregunta. Bacán. Si no tienen más dudas, vamos un ratito de recreo hasta las 11. Panchi, Andrea. Sí, está bien hasta esa hora. Estamos como justo 15 minutos. Ya, chiquilla. Entonces, a las 11 volvemos porque viene ejercicio. O sea, acá hay que hacer ejercicio. Así que traemos un par de ejercicios. Con la Andrea nos quedamos hasta con las 3 buscando ejercicio. Así que, bueno, y lo vamos a hacer en Python. Ya, así que eso. Voy a dejar, no voy a dejar de compartir, pero voy a sacar mi cámara. Estoy muy bello. Ya, volvemos a la 11. Ya, antes de pasar al ejercicio, quería mostrarle algo pequeñito, corto, que es el uso actual de Python, como para entregarle una utilidad también. ¿La cámara? Sí, ya no. Sí, es que esto es cortito. Ya, el uso actual de Python. Bueno, hoy en día Python es muy ocupado, especialmente en esta área, Data Science, que hace mucha referencia como el análisis de datos en grandes cantidades de datos. Así que eso se está ocupando mucho porque es muy fácil de trabajar. Machine Learning, que tiene que ver con lo que es inteligencia artificial, también se ocupa para el desarrollo de sitios web, y también lo que es scrapping, que es una técnica para extraer información, ya sea texto, imágenes, de un sitio web. Eso es lo que hacen. Y bueno, yo puse, puedes conseguir cosas mejores que estas, porque les voy a mostrar un ejemplo de cosas que un ejemplo realmente, de algo que yo hice en Python que encuentro que fue útil y lo estaba desarrollando con una amiga. Bueno, ¿cuál era la idea de esto? Era realizar análisis de los datos del COVID en Chile
Y bueno, acá Python fue un gran pilar. Entonces, acá en estos 3 iconos quise mostrar que yo pasé de código a obtener mucha información, muchos datos, para luego hacer gráficos. ¿A qué voy con esto? Bueno, yo tenía este código, que lo que hacía realmente, si ustedes ven acá arriba, robaba los datos que estaban, robar en el sentido como de sacar solamente lo que está por encima de un sitio web, todo lo que es leíble, sacaba los datos del coronavirus, ¿ok? Y lo hacía cada día. Por eso hay algunas cositas. Bueno, para importar librería, acá le aviso al tiro, se hace con import, así de simple también. En C++ es con include, acá es import. Y bueno, ocupaba una de tiempo y otras cositas. Y lo que hacía es cada día robaba esos datos del COVID, ¿ok? Y bueno, en código no tiene mucho sentido explicarlo, pero no era tan largo y tampoco está muy bonito que digamos. No me siento muy orgulloso. Pero bueno, eso hacía. Y gracias a este código, aunque ustedes no me crean, se podía conseguir cosas como estas. Muchos datos. Si se fijan, el scroll acá llega hasta abajo y para cada región, entonces teníamos todos los datos del COVID acumulados, ¿cachai? Entonces, esto fue gracias a Python. Y toda esta cantidad de datos, bueno, se pudo hacer esto. Un análisis, por ejemplo, gráfico de cómo estaba la situación. Incluso podíamos ver como los lugares que tenían más COVID, ¿cachai? Entonces, no sé, poníamos las cantidades de datos. Esto lo hizo mi amiga, si yo no lo hice. Pero eso quería mostrarle como esa pincelada de que como de código puedes pasar a algo tan bacán, o sea, útil más que bacán, útil. Porque esto, bueno, lo queríamos hacer como después para Coquimbo, pero bueno, al final dejamos de hacerlo porque los datos del COVID estaban mal puestos por el gobierno, así que murió. Pero eso, pues, chiquillas, ustedes pueden hacer cosas mucho más bacanes que esto. Y eso quería mostrarles, de código a muchos datos y después a esto. Ya, ahora sí, vamos a hacer ejercicio.